Hola niños, bienvenidos a una semana más de Yo te ayudo con el cole, ¿sí? Bueno, ya nos encontramos en la tercera semana, ¿sí? Y esta sesión está dirigida para el sexto grado de educación primaria y el tema es el texto descriptivo. Bien, bueno, lo que estamos observando en pantalla es la portada de la obra Platero y yo del autor Juan Ramón Jiménez. Sí, lo que les voy a pedir es que piensen en unas posibles respuestas a unas interrogantes que les voy a plantear, ¿sí? Solamente se van a basar en la portada, solamente con visualizar esta portada van a tener que formular sus posibles respuestas, ¿sí? A las preguntas que se observa, ¿sí? De qué tratará, por qué creen que tratará sobre lo que están pensando, qué características específicas de la portada les hacen creer eso, ¿sí? Lo vamos a ir pensando y lo vamos a retomar durante la sesión, ¿sí, chicos? Lo que ahora vamos a leer es el propósito de la sesión y es que los niños y las niñas del sexto grado conocerán el texto descriptivo, leerán y crearán. Así que les pido encarecidamente que estén muy atentos. ¿Sí, chicos? Bueno, pero antes vamos a conocer qué es el texto descriptivo, ¿sí? El texto descriptivo, ya sea oral o escrito, es aquel que define algún tema y consiste en representar con palabras el aspecto o apariencia, ya sea de una persona, de un animal, de un objeto, de un paisaje, de un lugar, de una cosa, de una situación, entre otros. Es decir, que vamos a describir las características de una persona, de un animal, de un objeto, etc. ¿Qué tenemos por aquí? Los pasos para elaborar una descripción. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es observar bien el objeto que vamos a describir, ¿sí? Observar características que nos parezcan más importantes, menos importantes, los diseños, el diseño del objeto o de lo que vayamos a describir, ¿sí? Intentar descubrir qué es aquello que queremos describir y qué características tiene, ¿sí? El segundo paso a tener en cuenta es el ordenar las ideas. Al ya haber observado, pues ahora vamos a ordenar esas ideas, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo queremos presentar aquello que queremos describir, de lo más general a lo más específico, o en todo caso, de lo que creemos que es más importante a lo menos importante, ¿sí? Y en el tercer paso, lo que vamos a hacer es ya presentar aquello que hemos descrito en las dos primeras fases, tanto en el observar como en el ordenar las ideas, ¿sí? Eso debemos tener muy presente. Ahora vamos a ver tipos de texto descriptivo. Entre ellos tenemos la prosopografía, que es la descripción física de una persona. Por ejemplo, en la cara podemos decir, pues mencionar el color de ojos, la nariz, las orejas, el color del cabello, también si el cabello es ondulado, si es lacio, ¿sí? En el cuerpo también la altura, si es una persona alta, si es una persona baja, su complexión, su peso. Y también debemos tener en cuenta la vestimenta y otros aspectos importantes, ¿sí? En la parte inferior de la diapositiva vemos un ejemplo y lo vamos a leer. El niño es delgado, con el cabello marrón, ojos grandes, pequeño y muy alegre, ¿sí? Bueno, si vemos la imagen del niño, pues efectivamente tiene mucha relación con lo que está descrito. Si lo vemos, pues podemos ver que tiene efectivamente sus ojos grandes, su cabello de color marrón, es delgado y por su sonrisa decimos que es muy alegre, ¿sí? Veamos ahora la etopeya. La etopeya es la descripción del carácter de una persona, de sus aptitudes, de sus actitudes, de sus hábitos, de su personalidad, de sus rasgos psicológicos, etc. ¿Sí? Si vemos un ejemplo, pues es Don Gumersindo era afable,
servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, ¿sí? Están muy marcadas estas características internas de este personaje, ¿sí? Ahora veamos el retrato. Bien, ¿qué nos dice el retrato? Es una descripción física y psicológica de la persona, ¿sí? Al referirnos a descripción física, pues nos lleva a recordar el tipo de texto que es la prosopografía. Y en lo psicológico, pues al tipo de texto etopeya, ¿sí? Es decir, acá vamos a hacer una mezcla tanto de la prosopografía como de la etopeya. Y un ejemplo es, Lucía es alta y de cabello café. Tiene carácter fuerte y parece estar siempre enojada. Usa siempre lentes y de vez en cuando cuenta chistes, ¿sí? Si observamos el ejemplo, pues vamos a encontrar características físicas como características psicológicas de Lucía, ¿sí? Bueno, sigamos. El autorretrato. A diferencia del retrato, que es decir las características tanto físicas como psicológicas de una tercera persona, pues en el autorretrato dice autodescribirse a sí mismo de manera física y psicológica, ¿sí? Si vemos en el retrato, yo puedo decir, por ejemplo, mi hermana es alta, mi hermana es delgada, ¿sí? Ahora en el autorretrato lo que yo puedo decir, yo soy Isabel, tengo cabello negro, ojos marrones. Soy buena y responsable, aunque también tengo debilidades, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta que uno es hablar sobre otra persona y en el autorretrato es describirse a sí mismo con sus características, tanto físicas como psicológicas. Bueno, siguiendo con los tipos de descripción, ahora nos toca ver la topografía. ¿Qué es la topografía? Es la descripción de un lugar. Debemos tener en cuenta estos aspectos para describir a un lugar, que son el orden espacial de los elementos, la extensión, localización y aspectos generales. Aquí nos muestra una imagen de una playa. ¿Qué nos dice esta descripción? La playa es bonita, cálida, su agua es salada y tiene mucha arena. Ahora, la descripción de un objeto. Debemos tener en cuenta unas condiciones para describir a un objeto. ¿Cuáles son esas condiciones? Que debemos tener en cuenta el material, el tamaño, la forma, para qué sirve, cómo se usa y el color. En el ejemplo que tenemos aquí, nos muestra la figura de un carro. ¿Qué nos dice esta descripción? Que el carro es bonito, tiene 4 ruedas, un volante y ¿para qué sirve? Sirve para transportar personas. Otro tipo de texto descriptivo es la caricatura. ¿Qué nos dice que es la caricatura? Es un retrato en el que se aumentan o resaltan aquellas características relevantes del personaje a describir. Aquí tenemos a Lionel Messi, que nos dice que es muy bajito y delgadito, ojos marrones y muy buena persona. Aquí tenemos un ejemplo de Platero y yo. Leamos juntos lo que nos dice este ejemplo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente. ¿Platero?
y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gótica de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo. Niños, lo que vemos aquí es un ejemplo de Platero y yo. Vamos a recordar este tema. ¿Qué es describir? Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, animales, objetos y lugares. Ahora vamos a recordar qué es un texto descriptivo. ¿Qué era un texto descriptivo? Es aquel que indica las características de las personas, animales, objetos o lugares. Siempre recuerden eso. El día de hoy tenemos un reto que consiste en describir en 6 líneas a un animal, un objeto o persona o un lugar, teniendo en cuenta un tipo de texto explicado. Pueden guiarse del texto leído durante la sección. Gracias.